Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo en la palabra. Seguimos desarrollando un poco sobre el libro de Juan, el estudio del libro de Juan, y vamos a avanzar hoy en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan 4, los versos 43 al 54. Este capítulo 4 nos presenta la segunda señal que Cristo hace en Caná. Ya habíamos visto cómo hay un primer milagro, una primer señal de Cristo Jesús iniciando su ministerio en Caná, en unas bodas, ¿verdad? Eso está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pero ahora aquí en el capítulo 4 vemos una segunda señal que hace Jesús. Y bueno, hay bastantes cosas que podemos extraer de este pasaje, principios aplicables a nuestro presente, a nuestra realidad. Sin duda, un capítulo, una porción de este capítulo 4 que sé que es de bendición para cada uno de nosotros. Así que le invito a que me acompañe y estemos atentos a lo que este texto nos indica eh, en este estudio que estamos desarrollando. Voy a iniciar con una lectura del texto propiamente. Leo San Juan 4. eh, Reina Valera 60 lo titula Jesús sana al hijo de un noble. Y dice el verso 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de aquel profeta, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Dice 2 días después, ¿después de qué? Bueno, lo que estuvimos viendo la ocasión anterior, que fue ese encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. Recuerden que Jesús toma la decisión de pasar por este lugar de, ¿verdad? De Samaria, y aunque él se dirige, ¿verdad? No, quizás no era el camino, ¿verdad? Más directo, era el camino más directo, pero no era el más transitado, porque los judíos evitaban pasar por ese lugar, recuerdan que compartimos, y él tiene ese encuentro poderoso con esta mujer, eh, poderoso en el sentido de la enseñanza que transmite, ¿verdad? Tan especial y de la cual estuvimos compartiendo. Bueno, una vez que Jesús tiene ese encuentro, una vez que ocurre lo que nos da el relato bíblico de que Jesús, su mensaje es recibido, muchas personas creen en él. Jesús continúa y dice que 2 días después continúa su camino hacia Galilea, ¿verdad? Y entonces nos dice este verso que el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, estoy leyendo Juan 4:46, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos le salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó, ¿a qué hora ha comenzado a estar mejor? Ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Una segunda señal de Jesús en Caná de Galilea. Pero para ir entrando en materia, como dicen, profundicemos, ¿verdad? En estos versos y extraigamos algunas cosas importantes para nuestro estudio. Dice el verso 43, 2 días después salió de allí, se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén,
en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vea qué interesante, porque primeramente este texto nos presenta la existencia de dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Están aquellos que aún viendo las señales, ¿verdad? Que aún escuchando el mensaje de Jesús, lo rechazan, no lo reconocen a él, ¿verdad? Por eso Jesús expresó esa frase en Nazaret diciendo que no hay profeta sin honra en su tierra, refiriéndose a que eh, no fue recibido su mensaje, no, no fue eh, no fue creído su mensaje aún él mismo como expresión del Mesías prometido, ¿verdad? No fue recibido en Nazaret. Pero aquí nos presenta, nos recuerda a Jesús esos dos tipos de personas, los que rechazan, los que aún viendo rechazan al Señor, no creen en Él, ¿verdad? Eh, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice el verso 23 y 24, permítame leer Lucas 4, 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y dice el 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús no fue bien recibido en Nazaret. Dice que querían despeñarle. Eso significa que querían arrojarle por un guindo, diríamos en nuestro contexto costarricense, ¿verdad? Querían empujarlo ahí, tirarlo de un guindo, un barranco, un lugar alto, ¿verdad? Para que cayera y muriese. Sin embargo, Jesús pasa entre ellos y continúa su viaje, ¿verdad? Y aquí Jesús está recordando esto, que está ese tipo de personas que aún viendo las señales, que aún escuchando el mensaje de Jesús, no creen a sus palabras, no creen en él. Pero está un segundo tipo de personas, según estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan capítulo 4, que son esas personas que ven los milagros y creen en él, lo reciben al Señor con gozo, ¿verdad? Porque aquí dice que el verso 45, que cuando vino a Galilea, ve que es diferente de Nazaret. Los galileos le recibieron, dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también estaban en Jerusalén cuando Jesús hizo esas señales. Entonces, es interesante esos dos grupos de personas, los que aún viendo le rechazan y los que sí creen en él y reciben con gozo, ¿verdad? Su mensaje. De hecho, la nueva versión internacional, este verso 45, interesantemente, dice, fue bien recibido por los galileos. Qué lindo ser de este segundo tipo de personas, que Jesús se sienta bien recibido, que su mensaje, que su presencia sea bien recibida por todos nosotros. De ese segundo tipo de personas es que debiéramos ser cada uno de nosotros. Lamentablemente, tristemente, tenemos que reconocer que esos dos grupos siguen existiendo en el presente, pero digo tristemente porque aún hay muchas personas que ni siquiera viendo señales, que ni siquiera escuchando el evangelio de poder, creen en el Señor y siguen rechazando y siguen poniendo una barrera de división entre ellos y el reino de Dios. Y precisamente a eso es lo que ha venido Cristo, a reconciliar al mundo con Dios. Pero bueno, lamentablemente nuestro mundo, nuestro presente, vive de una manera que necesita, ¿verdad? Reconocer que Jesús es el Señor y no todos lo están haciendo. Sobre esto ya Juan había dicho algo muy importante. En el capítulo 1 de este Evangelio de Juan, ya podemos leer nosotros en los versículos 11 y 12, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oiga, y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios.
Entonces, en esos dos grupos de personas que hay unos que son hijos y otros que no lo son. Los hijos de Dios son los que creen, reciben al Señor con gozo. Y ese es el objetivo precisamente, ese es del plan redentor de nuestro Señor, que mucha gente le reciba y que vengan a, a esa reconciliación con el Padre, con Dios. Pues bien, dice este texto que entonces Jesús en Galilea es recibido. ¿Verdad? Qué lindo, es bien recibido por estas personas porque ellos ya habían visto, ¿verdad? El accionar de Jesús, porque ellos habían ido a la fiesta en Jerusalén. Ahora, dice el verso 46 al 48. Vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde él había hecho el milagro de convertir aquella agua en vino, ¿verdad? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Había un hombre importante, un oficial del rey, o sea, un funcionario real, una persona de importancia, de un cargo importante, de un cargo relevante, ¿verdad? Y este tenía, dice, su hijo enfermo. Entonces nos dice el verso 47, este personaje, eh, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, ¿verdad? Y le rogó, dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le ruega al Señor, ¿verdad? Interesante cómo este funcionario del rey cree entonces en Jesús, reconoce la grandeza de Jesús y su poder y autoridad, y entonces dice que se acerca a Jesús, viene a él y le ruega que por favor sane a su hijo. Y dice el verso 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Qué interesante, mis hermanos y amigos, esta frase que hace el Señor Jesús. Cuán cierta es esta expresión que hace Jesús, ¿verdad? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Esta frase es muy interesante, ¿verdad? Porque esta expresión que hace Jesús, ¿verdad? Nos dice, en la nueva versión internacional lo traduce como, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Vea qué frase más interesante, porque sobre todo en nuestro tiempo, la gente necesita ver para creer. Había hasta un noticiero que se llamaba Sin ver para creer. Y las personas de hoy en día necesitan ver para creer, sobre todo en lo relacionado al ámbito de la fe, a lo relacionado a la palabra y a la relación con Dios. La gente quiere ver para creer. Y esto Jesús lo recuerda a través de esta frase. Por eso es que el Evangelio y los principios del reino, ¿verdad? Chocan con muchos que van en contra de lo que comúnmente hace la gente, con mucho de su accionar, con mucho de su pensamiento. De hecho, ¿verdad? Sabemos que el cristianismo es una contracultura y que en alguna manera el reino de Dios es para quienes viven por fe, eso lo tenemos claro, pero que en alguna manera esto es rechazado por la sociedad, porque la gente no quiere nada relacionado a la fe, la gente quiere ver para entonces creer. Y la palabra nos llama a que creamos aún sin ver. En alguna oportunidad más adelante el mismo Jesús va a decir a sus discípulos, bienaventurados o dichosos los que aún sin ver han creído. Y entre esos espero que estés tú, que estemos todos nosotros en los que aún sin ver creemos en el Señor. En Romanos capítulo 1, para referirme a este verso en relación a la fe en sí. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo menciona lo siguiente, verso 16 y 17. Oiga, qué interesante. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿A quién? A todo el que cree, dice, y agrega el 17, porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, definitivamente la fe es algo muy importante en el reino de Dios. Debe ser algo muy importante para todos nosotros como pueblo de Dios. Y el Señor busca que nosotros creamos en Él. Y aquí Jesús está enfatizándole algo a este hombre, diciéndole esa realidad de que cómo la gente necesita primero ver señales, ver prodigios, milagros, para entonces depositar su fe en Jesús. Y no debería ser así. Nosotros no deberíamos de poner en duda la divinidad del Señor, su autoridad, su poderío, aun cuando no estemos viendo las cosas que a veces querramos ver, porque así funciona la fe. Es esa firme convicción de que Él es el Señor. Es esa seguridad de que aún lo que no estamos viendo, lo veremos si está dentro del propósito de Dios para nuestras vidas y que creamos en Él y en su mensaje de amor y en su evangelio, aun cuando quizás no hayamos recibido un milagro, ¿verdad? Ni hayamos escuchado una voz directa del cielo que nos dice, aquí estoy, ¿verdad? Aún sin verle, nosotros sabemos que Él es el Señor. Y su Espíritu Santo que habita ahora en nosotros nos confirma eso. Sentimos su presencia, podemos oír su voz hablando a nuestro ser, porque Él es real, tan cierto como el aire que respiramos. Pero seguimos viviendo en un mundo donde la gente cree cualquier cosa interesantemente, pero cuando se trata del ámbito de la fe, todo lo pone en duda. Y de una vez pone una barrera y rechaza. Sin embargo, es interesante lo que agrega el verso 49. Después de que Jesús hace esta expresión tan real de que él, si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. El oficial, dice el verso 49, le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre le insiste, Señor, apúrate, por favor, antes que mi hijo muera, ¿verdad? Eh, Se ve en él que hay una convicción de lo que Jesús puede hacer. El milagro todavía no ha ocurrido, pero él cree que si Jesús desciende y posa su mano sobre este chico y hace presencia allí junto a él, este oficial cree que su hijo va a ser sano y le dice, apresúrate, apresúrate antes que mi hijo se muera. Y el verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué interesante. Aquí, aquí se pone en evidencia algo maravilloso. Jesús siempre escucha, mis hermanos y amigos. Jesús siempre escucha cuando alguien clama a Él, cuando alguien, ¿verdad? Como dice aquí este texto, le ruega al Señor. Su oído está atento. Las oraciones son poderosas porque Él está atento a la oración. Y cuando el Señor ve un corazón sincero y lleno de fe, Él hace maravillas. Él responde con poder. Él escucha a aquellos que le buscan con fe. Eso es claro y la Biblia está llena de testimonios de esa realidad. Él escucha a aquel que ora con fe, aquel que le busca con fe, aquel que clama con fe. La fe mueve la mano de Dios. No se trata de sacrificios, no se trata de un precio que nosotros paguemos, de algo que podamos hacer, no. Es esa fe depositada en Él, en su grandeza, en su poder, en su autoridad. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Vea qué lindo lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Mateo capítulo 20. Voy a leer aquí. Un segundito, voy a leer los versos 21 y 22 para los que anotan las citas. Y si usted no lo hace, le recomiendo que tenga ahí a mano, ¿verdad? Una hojita, un lápiz, vaya anotando los textos para que después pueda darle continuidad a esta temática en el transcurso de la semana. Dice Mateo 20, versículo 21 y 22. Permítame.
Dice así, es Mateo 21, perdonen, Mateo 21, versículos 21 y 22. Mateo 21, verso 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y dice el 22, y todo lo que pidieres en oración, oiga, creyendo, lo recibiréis. La oración, la fe, son un binomio inseparable, van juntas, van de la mano, van unidas, porque cada vez que oramos, cada vez que clamemos al Señor, tenemos que hacerlo creyendo en Él y en lo que Él puede hacer por nosotros. De hecho, Hebreos 11:6 dice eso, que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Y este hombre se acerca con fe, creyendo en que Jesús puede hacer un milagro en su hijo y librarlo de la muerte. Y cuando él clama y cuando él le insiste a Jesús por esta sanidad, Jesús honra esa fe diciéndole, vaya a casa, ya su hijo está sano. Gloria sea a Dios por eso. Me gusta mucho también esta frase que hace el verso 50 porque dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Imagínense, ya iba él de camino, ya su hijo, ya la respuesta había llegado, porque Jesús no necesita estar, no necesitaba estar físicamente en el lugar, ¿verdad? Para que ese milagro ocurriera. Hoy en día nosotros entendemos que el poder de Dios es un poder sobrenatural, es un poder, nuestro Dios es omnipresente, está en todo lugar. Él no tiene limitación de tiempo, de espacio. Pero dice la parte B del versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dijo, vaya, regrese, su hijo ya está sano. Él pudo haber dudado y haber dicho, no, Señor, yo necesito que usted vaya y ore por él y le imponga manos y entonces ya estaré seguro. No, él creyó. Dice que creyó, creyó la palabra que Jesús le dijo de que ya su hijo estaba sano. Me gusta mucho esa frase, ¿verdad? Que utiliza, creyó la palabra. ¿Cuántos de nosotros creemos en la palabra del Señor? ¿Cuántos creemos en lo que Jesús dice y ha dicho? ¿Cuántos creemos en todo lo que la escritura nos presenta? Sobre todo en los momentos difíciles hay que creer en la palabra. Sobre todo en los momentos, verdad, circunstancias complicadas, nosotros tenemos que seguir creyendo, confiando, ¿verdad? En lo que el Señor ha dicho, en lo que su palabra nos enseña, ¿verdad? Las palabras de Jesús tienen que ser de aliento para nuestra vida, de esperanza a nuestra mente, a nuestro corazón. Esto es algo muy importante. El problema está, y permítame hacer esta observación, el problema está, me parece a mí, en que muchas veces el creyente, la persona, aún a veces hasta el mismo Hijo de Dios, no puede creerle al Señor, no, porque no puede creer en las palabras del Señor, porque no conoce lo que Él ha dicho. ¿Dónde tenemos nosotros las palabras de Jesús? ¿Dónde tenemos lo que nuestro Señor y nuestro Dios nos ha dicho y declarado sobre nuestra vida? Aquí está en la palabra escrita. Y muchas veces aún su pueblo, la iglesia misma, desconoce la palabra. No tiene claridad, no tiene conocimiento amplio de lo que Jesús ha dicho, de lo que ha prometido, de lo que Él puede hacer y está haciendo y hará. Y eso es lamentable, pero es una realidad. A veces la gente no crea la palabra. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra, entonces no saben qué creer. Y es ahí donde uno ve, ¿verdad? Cómo la gente que no conoce la palabra, entonces eh, no creen a la palabra, entonces creen a otras cosas, a otro montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que hay que creer es a las palabras, de Jesús, a lo que dice y ha dicho nuestro Señor. Hay gente que dice, bueno, yo creo mucho, le tengo fe, dice la gente. Yo le tengo fe al jengibre rallado para los resfríos. Ah, yo le tengo una fe al 04 ahora que va a salir el domingo. Yo le tengo una fe
a, al cepol, a flotarme, ¿verdad? Cuando estoy resfriado y qué sé yo. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos la fe, la creencia, la firme convicción en qué, en sus palabras, en sus promesas, en lo que Él ha declarado. Y muchas veces la gente está lleno de duda, de incredulidad, de temor, de ansiedad, porque no conoce la palabra. La Biblia nos llama a conocer las palabras de Jesús y a alimentarnos de ellas y a llenarnos de lo que Dios ha dicho sobre nosotros y para nosotros, porque en esas palabras hay poder. Como decíamos ahora en la lectura de Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios, poder para salvación. En teología existe un término, ¿verdad? Eh, mencionado por algunos que es el fiduismo, que es la fe en la fe. Y hay gente que tiene fe en la fe, no necesariamente fe en Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay gente que cree que solo cuando oran poniéndole aceite, entonces sí se sana, pero si no hubiera aceite ahí, entonces no me sana. O gente que cree que está en un problema financiero, entonces, bueno, si voy al culto el domingo, entonces yo sé que ya el lunes todo se me resuelve. Porque ponen fe en la fe, en el medio, en la, en la, en el elemento allí intermedio, cuando en realidad la fe tiene que estar puesta siempre en el Señor. No se trata de creerle al líder, de creerle al pastor, no se trata de creer lo que dijo fulano, vengano. Creamos a las palabras de Jesús. Creámosle a las palabras de Dios, a lo que está escrito, a lo que Él ha dicho, porque su palabra se cumple. Creámoslo con fe y seguiremos viendo su gloria. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, la mirada. ¿En quién? En Jesús. Pero interesantemente dice, ¿quién es Jesús? Dice, el autor y el consumador de nuestra fe. Una versión moderna dice, el que inicia, la desarrolla y culmina nuestra fe. El que le da principio y respuesta a nuestra fe. Ese es Jesús. Y en sus palabras tenemos que creer y confiar. Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces yo con fe creo esa palabra y no me siento solo, porque sé que Él está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu barra, tu callado, dice el Salmo 23, me infundirán aliento. Y creo esas palabras y creo esas promesas de la Escritura, porque nuestra fe tiene que estar puesta sobre todo en la palabra y en lo que Cristo ha dicho. Bendito sea su nombre por eso. Dice el verso 51, estamos en Juan 4:51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Le dan la buena noticia, ya él venía y dice que le salen, ¿verdad? A recibirle contentos. El verso 52 dice, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces dice que él entendió que fue en el momento cuando estuvo hablando con Jesús y cuando Jesús le dijo, vaya, porque su hijo está vivo ya, está sano. Y entonces vea qué lindo porque dice, él, el padre entendió en aquella hora era la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es muy interesante estos versos porque nos habla también de otros dos elementos, me parece a mí, muy importantes de recalcar. Porque por un lado, estos versos nos hablan de la autoridad de Jesús. Vea la autoridad que tiene Jesús para hacer maravillas, ¿verdad? Porque en el momento en que Jesús dice, vaya, su hijo vive, no se le va a morir. Su hijo a partir de este momento, ¿verdad? Está diciéndole Jesús, está sano por completo. Y él tiene la autoridad para declarar esa palabra. Y él tiene la autoridad para cumplir esa palabra. Y lo que dijo se cumple. Entonces tenemos este elemento de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Su autoridad para hacer maravillas. Hay un ejemplo muy lindo de esta autoridad que hay en las palabras de Cristo, que está en el Evangelio de Lucas. Posiblemente usted ha escuchado sobre este relato.
En Lucas capítulo 8 dice el versículo 22, del 22 al 25 de Lucas 8, nos habla de cuando los discípulos van en una barca y se viene una tempestad terrible y ellos están atemorizados, acuden al maestro, ¿verdad? Dice el verso 24, vinieron a él, estoy leyendo Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, perdón, reprendió al viento y a las olas y cesaron, perdón, y se hizo bonanza, se hizo una mega paz, ¿verdad? Dice el idioma original de este texto, una gran bonanza. Y entonces les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Y dice, atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, oiga qué linda esta frase, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún le ordena la naturaleza, que menciona palabra y da órdenes al viento y a la tempestad y le obedece? Tú y yo sabemos quién es. Tú y yo lo sabemos y tenemos que confiar en eso y creerlo en nuestra vida, en nuestros días, en nuestra realidad presente. Él tiene toda autoridad para calmar tempestades, para sanar enfermos, para dar vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Pero también aquí nos da otro elemento, no solo la autoridad que tiene Jesús para decirle a este hombre, vaya, su hijo está vivo, no se va a morir. Y se cumple lo que él dijo, sino que también está el otro elemento del tiempo, porque hay un tiempo oportuno que tiene el Señor para responder. Y cuando el Señor declara una palabra, mire, nada ni nadie la puede detener. Cuando la voluntad de Dios se manifiesta y su palabra es expresada, lo que Él dice se hace y punto. En Él autoridad, pero también Él tiene poder para responder y un tiempo oportuno. Este hombre estaba necesitado y mientras Él va de regreso, ya su hijo está siendo sano. Porque Dios tiene un tiempo para hacer milagros, porque Dios tiene un tiempo oportuno para darnos la respuesta a nuestro clamor, a nuestros anhelos. No solo tiene la autoridad, sino que tiene también el poder aún y el tiempo preciso para mostrar su gloria. Confía. Si has clamado con fe, si has derramado tu causa a los pies del maestro, confía. Porque el mismo que le declaró a este hombre, tu hijo vive, porque el mismo que le ordenó al viento y a la tempestad calmarse y ocurrieron esos milagros, el mismo Cristo y el mismo poder sigue presente hoy en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Su poder no se agota, su autoridad no se agota y su dominio y control sobre el tiempo sigue siendo una realidad. Él tiene el momento preciso. Hay una frase que aprendí hace muchos años de un profesor que tuve y la he atesorado en mi corazón porque dice esta frase, las cosas en el tiempo de Dios son mejores y se disfrutan más. Hay un tiempo oportuno y Él tiene la autoridad para hacer maravillas y milagros. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿quién es Él? Dijeron los discípulos. Hoy nosotros sabemos quién es. Nuestro Salvador, nuestro Señor, y su poder no se ha agotado. Pero algo más que menciona aquí este verso 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea, ¿verdad? Porque ya él había hecho un milagro allí del agua en vino y ahora hace esta segunda señal. Y yo sé que aún sigue el Señor haciendo señales y no alcanzarían libros enteros para seguir escribiendo las señales y las maravillas que Él está haciendo. Amén. Pero además hay algo que no quiero dejar por fuera, que me gusta mucho también de este versículo 53, porque dice, y creyó él con toda su casa, vea qué lindo, y creyó él con toda su casa. Mis amados, no perdamos de vista que la conversión de una persona, la conversión de una persona puede significar, ¿verdad?
Esa transformación en la vida de un solo miembro de la familia puede significar la transformación de una familia completa. Los grandes avivamientos han empezado con una persona. Y si tú le has creído a Cristo, has sido valiente, hombre valiente, mujer valiente, has depositado tu fe en el Señor, sigue firme allí creyendo que a través del testimonio tu familia puede llegar también a creer. Porque a través de un solo miembro, ¿cuántas familias enteras han llegado a los pies de Cristo? Así es que bendito sea el Señor porque Él sigue trayendo salvación, sigue trayendo vida eterna, sigue haciendo milagros, señales, prodigios y sanidades. Y la oración con fe y el clamor puesto a los pies de Cristo sigue dando fruto. Amén. Y esa señal se sigue repitiendo en las familias de hoy en día. Que venga su reino, que siga trayendo la salvación a las familias y los hogares de la tierra y que nosotros sigamos siendo testigos de su poder y compartamos esos testimonios para que muchos más crean. Gracias por su atención. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y que tengan una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús. Hasta pronto. Bendiciones de lo alto.